En un pequeño pueblo, Mateo, un relojero solitario, guardaba un secreto, un reloj antiguo que giraba hacia atrás. Un día, Luna, una niña curiosa, entró a su taller con un reloj roto que perteneció a su abuelo. Mientras esperaba, tocó el misterioso reloj, y todo cambió. De pronto, se encontró años atrás, frente a su abuelo, con la oportunidad de advertirle sobre el accidente que acabó con su vida. Pero al intentarlo, el tiempo comenzó a desmoronarse, y las paredes se desdibujaron. Entonces, Mateo apareció frente a ella. «El tiempo no se arregla cambiando el pasado», le dijo. «Lo que importa es cómo usamos el presente». Cuando Luna despertó, el reloj de su abuelo funcionaba de nuevo, pero sabía que no podía cambiar lo que había perdido. Clara, una joven periodista, y su camarógrafo Marcos, entraron en una vieja casa de campo abandonada. Buscaban descubrir el misterio detrás de los extraños sucesos que se rumoreaban en la propiedad. Al adentrarse en el pasillo oscuro, el polvo danzaba en los haces de luz que se filtraban por las ventanas sucias. De repente, un crujido los sobresaltó. Clara se giró, pero Marcos había desaparecido. Clara lo buscó por toda la casa. Al doblar una esquina, se detuvo frente a un espejo antiguo. En su reflejo, vio a Marcos atrapado en el otro lado, suplicando ayuda. Horrorizada, Clara comprendió que no era el espejo lo que estaba embrujado, sino la casa entera. Y ahora, ella también estaba atrapada, condenada a vagar por siempre en el lado equivocado de la realidad. En un pueblo costero, Hans cuidaba el faro. Una estrella siempre brillaba sobre él, fiel compañera. Una noche sin luna, la estrella comenzó a caer hacia el mar, titilando débilmente. Hans corrió al acantilado, y la encontró varada en la playa. «Los hombres han dejado de mirarme», dijo la estrella. «Sin sus ojos, he perdido mi brillo». «¿Qué puedo hacer?», preguntó Hans. «Debes entregar tu luz», respondió ella, «pero quedarás en la oscuridad para siempre». Hans entendió que sin la estrella, el mundo perdería su guía. Llevó a la estrella al punto más alto del acantilado, donde ella absorbió su luz, y Hans quedó ciego. La estrella recuperó su fulgor y ascendió al cielo. Aunque en la oscuridad, Hans siguió cuidando el faro, guiado por el sonido del mar. En un valle escondido, vivía Aldo, un molinero cuya vida dependía del río Virena. Un día, el río dejó de fluir. Aldo caminó río arriba hasta encontrar a una hechicera junto a la fuente principal. «Los humanos ya no me respetan», dijo la hechicera. «Me han ignorado, contaminado y olvidado. Debes devolverme lo que he perdido». Durante semanas, Aldo limpió las orillas, plantó árboles y enseñó a los aldeanos a cuidar el río, pero aún faltaba algo. «El río necesita tu sacrificio para sanar por completo». Aldo entendió que sin Virena, su vida carecería de propósito. Entonces, entregó su molino, dejando que las aguas lo cubrieran para siempre. Al instante, el río volvió a fluir con fuerza. Los aldeanos encontraron un nuevo manantial donde antes estaba el molino. Desde entonces, Aldo vivió junto al río, enseñando a otros a respetarlo. La sesión se llevó a cabo en uno de los baños del instituto. Las chicas se sentaron en círculo, colocaron sus manos sobre el improvisado tablero y comenzaron a invocar. Al principio, todo parecía una broma, un juego sin consecuencias. Reían nerviosas, intentando contener la adrenalina que recorría sus cuerpos, pero entonces, algo cambió. El aire en la habitación se volvió pesado, casi tangible. Las luces parpadearon brevemente, y un silencio incómodo se apoderó del lugar. Las chicas sintieron cómo el frío se deslizaba por sus brazos, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Una profesora irrumpió en el baño, sorprendida por el ruido,
y las risas nerviosas. Al ver lo que estaban haciendo, rompió el tablero de la Ouija con furia. Ethan era un fotógrafo callejero obsesionado con capturar momentos fugaces que la gente no notaba. Su pequeño apartamento estaba cubierto de imágenes desgastadas. Ethan tenía una regla: nunca editaba sus fotos. Decía que las imágenes revelaban verdades que el ojo humano ignoraba. Una noche, mientras revelaba un carrete de fotos tomadas en un cementerio abandonado, notó algo extraño. En una de las imágenes, una figura borrosa aparecía junto a él, como si lo observara desde la oscuridad. Intrigado y asustado, Ethan decidió volver al cementerio para investigar, pero cuando llegó, encontró una tumba reciente que no debería estar ahí. La lápida llevaba su nombre. En un pequeño pueblo rural, Claire, una niña de 9 años, vivía con su abuela viuda. Claire podía escuchar voces que nadie más percibía. Según ella, provenían del bosque cercano. Su abuela, supersticiosa, le advertía que nunca debía adentrarse sola. Un día, Claire se aventuró al bosque, tras escuchar una voz que la llamaba por su nombre. La voz procedía de dentro de un pozo antiguo que se encontraba en un claro. Al intentar ver qué había en su interior, Claire vio un destello rojo profundo, como si algo brillara en las profundidades. De pronto, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños en el pueblo. Los animales huían, las plantas morían, y algunos habitantes reportaban sueños espantosos. Claire empezó a sentirse culpable, creyendo que había liberado algo terrible. El doctor Henry Miller era un psiquiatra de renombre que desapareció misteriosamente durante una tormenta eléctrica. Meses después, su esposa Emma recibió una carta, supuestamente enviada por él desde algún lugar remoto. En ella, Henry afirmaba haber descubierto un secreto sobre la mente humana tan impactante que temía compartirlo. Emma, periodista de profesión, decidió investigar el caso. Siguió diversas pistas que le llevaron a una vieja mansión abandonada en las afueras de la ciudad. Dentro, Emma encontró un cuaderno de Henry, donde describía experimentos sobre cómo ciertos individuos podían proyectar fragmentos de sí mismos en otros planos de existencia. De pronto, escuchó una voz familiar detrás de ella. Emma. Se giró, pero no había nadie. David era un vigilante nocturno en un museo histórico. Su rutina consistía en patrullar pasillos llenos de artefactos antiguos, asegurándose de que todo estuviera en orden. Una noche, notó algo fuera de lo común. Uno de los objetos exhibidos, un espejo ovalado, parecía moverse solo. Cuando David se acercó para inspeccionarlo, vio reflejado un paisaje completamente diferente al del museo. Era un mundo oscuro, lleno de figuras encapuchadas que caminaban lentamente. Cada vez que David intentaba alejarse, sentía una fuerza invisible que lo atraía. Cruzó el umbral y despertó en un lugar desconocido, rodeado de ruinas. Aunque no entendía qué había pasado, sintió que este nuevo mundo lo necesitaba para algo importante. Sarah tuvo un episodio particularmente aterrador. Estaba sola en su habitación, intentando leer un libro para distraerse. De repente, sintió una mano helada posarse sobre su hombro. Se giró rápidamente, pero no había nadie, solo el vacío. Entonces, vio algo que nunca olvidaría. En el espejo frente a su cama, una figura oscura la observaba desde el fondo de la habitación. No era una sombra cualquiera, era una forma definida, casi humana, pero distorsionada, como si estuviera hecha de humo negro. Sarah gritó, y sus padres corrieron hacia su habitación. Cuando llegaron, ella estaba en el suelo, temblando y llorando. Vi algo, balbuceó.
Vi algo que no debería estar aquí. Recibí una carta sin remitente. Dentro solo había una fotografía antigua en blanco y negro. Mostraba la plaza de Vallenegra en lo que parecía ser una celebración. En primer plano, entre la multitud, estaba mi abuelo, mucho más joven, y a su lado, sonriendo a la cámara, estaba yo. No un antepasado que se pareciera a mí, era yo, exactamente como me veo ahora, en una fotografía que debía tener al menos 70 años. Al dorso de la foto, escrito con una caligrafía temblorosa, que reconocí como la de mi tío Fermín, había una simple frase: el tiempo no existe en Vallenegra, y nadie escapa realmente. Vicente sintió un nudo en la garganta. Según la placa, Lucía llevaba muerta exactamente 25 años. Mientras contemplaba el memorial, un coche se detuvo junto al suyo. De él bajó un hombre mayor, de unos 70 años, que se acercó con un pequeño ramo de flores frescas. ¿Conocía a mi hija?, preguntó el anciano al ver a Vicente frente al memorial. Vicente no supo qué responder. ¿Cómo explicarle que había recogido a su hija fallecida haciendo autostop la noche anterior? Mucha gente se detiene, dijo el hombre mientras colocaba las flores. Algunos dicen que la han visto, ¿sabe? Dicen que aparece en las noches de lluvia, advirtiendo a los conductores sobre esta curva traicionera. Kyle, un equilibrista, practicaba cada día sobre una cuerda floja tendida entre dos árboles. Los vecinos lo admiraban, pero Arvid, un joven del pueblo, lo observaba con desdén. Desde abajo, aquello le parecía sencillo, casi insignificante. Un día, decidido a demostrar que no era tan difícil, Arvid subió a la cuerda. Sin embargo, en cuanto puso un pie sobre ella, el equilibrio lo traicionó. Tembló, perdió el control y cayó al suelo antes de dar siquiera un paso. Desde ese momento, Arvid entendió lo que no había visto desde lejos. Cada movimiento de Kyle era fruto de esfuerzo, práctica y concentración. Aprendió que no todo es tan fácil como parece, y nunca más volvió a juzgar sin comprender. ¿Has oído hablar del pueblo donde empieza todo esto? ¿Has oído hablar del pueblo donde nadie duerme más de 3 horas seguidas? En el mapa es San Elías, pero allí lo llaman el silencio. Nadie se muda, nadie se queda, y los nacidos no sueñan. Un turista intentó grabar un documental. A la mañana siguiente, su cámara apareció sola, grabando. Lo último, él, hablando en un idioma que nadie reconoce. Analizaron el audio. Las ondas cerebrales parecían de alguien en coma, pero a él nunca lo encontraron. Ni su coche, ni sus cosas, ni su sombra. Desde entonces, nadie duerme más de 3 horas seguidas, y nadie sabe por qué. Y esa niña me ofreció sal en plena Semana Santa. Estaba sola, descalza, con una cestita de tela y una sonrisa que no encajaba con su mirada. Me tendió un saquito. Yo se lo compré, pero cuando lo abrí, no había sal, había pétalos, blancos, fríos. La busqué entre la gente. No estaba. Pregunté, y alguien me dijo: esa niña murió hace años, justo aquí, vendiendo sal. No debería haberla seguido, porque ahora la veo cada año. Un niño construyó sus propias gafas para ver el eclipse. Cartón, celofán, todo bajo supervisión de su padre. Quería ver el eclipse, sin dañar sus ojos, pero cuando miró hacia arriba, no vio el sol, ni la luna, ni siquiera el cielo. Vio algo inmenso,
una figura dormida, flotando sobre nosotros, como si el eclipse fuera solo su parpadeo. Y desde entonces, cada vez que parpadea, cree verla más cerca. Vuelvo a soñar con la curva, con la mujer, con el accidente. Lo veo antes de que pase. Cada noche, durante una semana, soñaba lo mismo. Una curva, una mujer parada bajo la lluvia y un accidente, siempre el mismo. Me prometí no ir por esa carretera, pero hoy me equivoqué de salida y de pronto ahí estaba. La curva, la lluvia y ella, la mujer del sueño. No pude frenar. El coche derrapó y entonces todo se volvió negro. Me desperté en mi cama, otra vez, pero esta vez no era un sueño. El coche está destrozado en el garaje y yo no recuerdo cómo volví. ¿Recuerdas dónde estabas cuando todo se apagó? Ascensores parados, estaciones colapsadas, gente atrapada en atascos, farolas muertas, cientos caminando por la noche, con linternas en mano, buscando cómo volver a casa, y colas interminables en los supermercados, buscando agua, pilas, lo que fuera. Las comunicaciones cayeron durante horas. Solo un silencio espeso y esa sensación de que algo observaba desde las ventanas. Miles volvieron al viejo transistor a pilas, la única voz en medio del silencio digital. Patrullas policiales tomaban las calles para calmar y proteger. Nadie sabe por qué falló todo, ni por qué duró tanto.